Le escuchamos en el 618-170-0022. Con mucho gusto atendemos todos sus reportes. Además del fin de semana estuvo muy movido, hay mucha información y toda ella está concentrada en nuestra página oficial de Facebook como Telediario Durango. La Fiscalía General de Durango confirmó la detención de la madre de Paloma Nicole y del cirujano Víctor Manuel N. Son señalados por los delitos de omisión de cuidados, falsificación de documentos y usurpación de profesión. Se va a proceder en contra de ellos por los delitos de omisión de cuidado por parte de la mamá como autora directa y como autor cómplice de él, al haber puesto en un peligro innecesario a la menor, porque aparte era su pareja sentimental y la niña vivía con ellos, por lo que hace al delito de falsificación y uso de documento falso, uso indebido, porque el día de ayer ya tuvimos las pruebas contundentes en relación a que el documento resultaba que fue falsificado, que nunca la niña acudió a la clínica Fátima a una revisión médica y que dicho documento fue alterado o falsificado en base a otro anterior. Ayer en el cateo se obtuvo el documento base que sirvió para la falsificación porque fue una prueba que la menor tuvo en el 2022. Por otro lado, también sería por el delito de usurpación de profesión por parte de ella. Teníamos la sospecha en base a varios comentarios de que ella entraba a las cirugías y que esta persona pues estaba realizando actos que son exclusivos de personas o profesionistas de venta. Que Paloma Yasmín N. Se comunicó el día 11 con el papá de la víctima y le manifestó que la niña había tenido un padecimiento, se había sentido mal en la escuela y con base a esto había tenido que irla a recoger. Para esto se solicitó también una respuesta por parte del colegio, quien efectivamente manifestó que la niña había ido al área médica y les había manifestado que tenía un malestar, lo que quiere decir que ellos influyeron en la menor para hacer esa manifestación, posteriormente llevar a la niña supuestamente a una revisión a la que no lo es. Se solicitará la prisión preventiva. Debemos decir que se tuvo que trabajar toda la noche en la orden de aprehensión, obviamente la medida cautelar, y que, bueno, pues fueron obsequiados porque ya tenía los elementos necesarios para poderlo hacer. Anteriormente no se tenían los elementos, con el simple hecho de una denuncia o con la presunción de la misma no es suficiente para que un juez de control pueda vincular. En ese sentido, Carlos Arellano, padre de Paloma Nicole, señaló que espera que los responsables reciban la condena que dicta la ley. Afirmó que confía en las autoridades, harán justicia. Por ahí me informaron que ya los habían detenido, la verdad no sé bien, no sé bien la noticia, pero esperemos sea cierta. Pero de verdad no tengo palabras para agradecerles a toda esta gente que nos acompañó. De verdad de corazón, muchas gracias a todos. Yo quiero que les pongan una pena varios años, que se queden ahí adentro, no nada más que los detengan y al rato salgan. ¿Tienes confianza en las autoridades también? Tengo confianza en las autoridades de que van a hacer su trabajo. Y justo desde el sábado se encuentran en el Centro de Reinserción Social número 1 de Durango, la madre y padrastro de Paloma Nicole. Ya se llevó a cabo la primera audiencia en la que se fijó prisión preventiva hasta la siguiente, que será el próximo viernes. Ellos ingresaron el sábado pasado. El día de ayer, domingo, tuvieron su primera audiencia, que es la audiencia de formulación de imputación. Se nos gira a nosotros un oficio en donde nos dicen que quedan en prisión preventiva justificada y que en base a la duplicidad del término constitucional van a tener una nueva audiencia, me parece que para el día viernes. Obviamente nosotros de lo que nos encargamos es de la custodia de las personas privadas de la libertad, incluyéndolos a ellos, y desde luego bueno, están en el área de detenidos hasta que se resuelva su situación jurídica. Una vez que se resuelva, es decir, si es que los vinculan, en ese sentido, ya pasan al departamento que les corresponde. Claro, sigue la prisión preventiva dura durante todo el tiempo que dure el procedimiento, desde el momento de su detención.
si se es garantista en cuanto a derechos humanos es desde el momento de su detención. Sin embargo, bueno, pues esto de la sentencia, bueno, puede llevarse tiempo, puede ser rápido, si es que se van a un procedimiento abreviado. En caso de que no, que se llegue todo el procedimiento, bueno, pues el mismo marca que tiene que ser hasta en un término de... Las personas que están en calidad de procesados y que están internas dentro del Cerezo están bajo la medida cautelar de prisión preventiva, por eso los tenemos internos. Hay otra parte, otra sección, que son los sentenciados, los que ya recibieron una... El laboratorio donde presuntamente se realizó la... El pasado viernes hubo un cateo por parte de las autoridades, en este caso la Fiscalía, emitir y informar que se deslindan los laboratorios de que ellos emitieron alguna prueba de COVID hacia la menor Paloma Nicol. En ese tenor, nosotros vamos a interponer una formal denuncia contra o quienes resulten responsables por la falsificación de documentos. Utilizaron logos y presentaron una prueba. Con profundo dolor, pero también con un fuerte clamor de justicia. Familiares, amigos y colectivas feministas marcharon por las calles de Durango en memoria de Paloma Nicol. Exigen que su muerte marque un antes y un después en la regulación de procedimientos quirúrgicos. Dolor. De verdad que no tengo palabras para agradecerles a todos lo que me están acompañando para hacer justicia por mi niña. Que no queden así las cosas. Espero que de verdad se haga la ley para que este dolor no se lo desea a nadie. Es un dolor que te mata toda esperanza, toda ilusión. Tenía muchos planes con mi hija, muchos. De repente todo se nos cae. Que tiene una madre, tiene un padre, tiene una familia muy fuerte y muy unida, que lo vamos a acompañar en todo su proceso. Y por favor, que no quite el dedo del renglón, que esto no quede impune y que se tenga la pena máxima para estas personas que son unos asesinos, que le truncaron la vida a mi nieta gracias a esas personas sin escrúpulos que hicieron esa barbaridad. Mi nieta debería de estar viva, no deberíamos de estar ahorita aquí nosotros en esta circunstancia. Justicia es lo que se espera de las autoridades. Entendí que la detención fue por omisión de cuidados y por falsificación y por encubrimiento. Eso entendí que fue lo que decía el comunicado. Pues yo espero y creo que todas las personas esperamos, como se gritaba aquí, pues que se haga justicia. Es necesario regular a profundidad la operatividad de clínicas privadas para evitar que sucedan este tipo de tragedias, además de que en temas administrativos se abusa de los clientes. Y sí, nosotros vamos a insistir. El día de mañana termino yo de platicar con algunas de las asociaciones de cirujanos, colegios médicos, para que me den su opinión y hacer una buena iniciativa de ley. Esta ley, pues lo que tiene que hacer es que efectivamente hay quien opine que se regulen estas cirugías. Yo opino que se deben de prohibir. En las menores, en los niños y niñas menores de edad se deben de prohibir. Si no los damos permiso de manejar un automóvil, si no les damos permiso de trabajar o de votar, porque son menores de edad, ¿por qué sí los ponemos en riesgos quirúrgicos si son menores de edad y ellos todavía no tienen la capacidad de decidir si se quieren deformar o reformar o transformar su cuerpo? Indicó que desde hace años se cometen en materia administrativa principalmente irregularidades en los cobros que se hacen a los clientes. Definitivamente las clínicas privadas en todo México funcionan muy irregularmente en muchos aspectos. Existe una iniciativa de ley desde hace unos 2-3 años en donde inclusive en las privadas debe de estar publicitado cuando llega el paciente con sus familiares el costo del cuarto, el cuarto de la habitación, el cuarto del quirófano, el cuarto de lo demás, para poder ser atendidos, y no son. La gente se está un día o dos y cuando terminan de hacerle el procedimiento, pues son cuentas de 40,000, 50,000 pesos, y sí, desglosado lo que le cobran hasta las gasitas de más, pero debe de... hay que reconocer el esfuerzo que hicieron las autoridades para agilizar los trámites, y tanto la madre como el cirujano están ya bajo resguardo, por decirlo de algún modo.
Eso quiere decir que sí hay delitos que perseguir y no nada más. La Fiscalía General del Estado de Durango emitió una ficha por reporte de desaparición del joven César Lisandro Zelaya Soto, de 27 años de edad. Fue visto por última vez el 24 de septiembre en el ejido Benito Juárez del municipio de Durango. Es de complexión delgada, tez morena y cabello corto oscuro. Cualquier información se va a agradecer al correo no localizados.fged@durango.gov.mx o al 911. Estamos también en espera de sus mensajes al 618-170-0022. Hacemos la pausa, retornamos. Después de las precipitaciones registradas a lo largo de este fin de semana, residentes... La inundación en esta calle, años pasados, antepasados se había dado, ya tiene varios, pero no hasta ahora sí se había inundado más a fondo, más que rebasaba la banqueta e inclusive parte del nivel de hasta las casas. Sí, hay unos que sí se afectaron todavía mucho más porque se les metía de aquel lado. O sea, hay pedazos sí, vecinos que la sufren más. Sí, por ejemplo, allá venía el agua con fuerza de esta parte hacia acá y llegaba e impactaba la fuerza del agua a aquellas casas. Sí. Bueno, aquí no cuentan con alcantarilla, sistema Están los recolectores pluviales, estos dos, pero no se dan abasto con tanta agua. Entonces el agua busca salida y se va hacia aquella parte. Es un arroyo que baja desde la Macié o desde el Ciprés, yo digo que desde la Macié e impacta aquí y da vuelta hacia la José Ángel, salida para el agua y pues creo que pavimentación. Arturo Galindo, coordinador estatal de Protección Civil, dio a conocer que las lluvias puntuales en superficies pequeñas en un corto espacio de tiempo son los fenómenos que hacen que se modifique el atlas de riesgo, dado que han generado daños cuando se han presentado. Indicó que cada vez que se presenta un tema de estos, se le van aplicando capas al atlas de riesgo que se realiza por parte de las autoridades en materia de protección civil. Este es un documento inacabable y justamente se va actualizando de acuerdo a los nuevos riesgos que se van observando, a las capas con las que se les va alimentando de información y en ese sentido pues yo creo que ese ha sido parte de la ventaja del Atlas, que le hemos estado incorporando una cantidad importante de información, que reitero, se han estado haciendo levantamientos de las nuevas zonas de riesgos, que las que ya se tenían también en base a las obras de mitigación que se hicieron, pues también sufrieron algunos ajustes. Entonces, para nosotros el Atlas de Riesgos es fundamental en lo que hacemos, porque eso nos permite tomar decisiones tanto en la parte preventiva como por supuesto en la parte de la atención de la emergencia o el desastre. Esto quiere decir que, poniendo el caso particular de allá de San Diego de Tensais, donde recibimos la primera información con respecto a una zona siniestrada por el tema del crecimiento de un arroyo. Esta semana podría arrancar formalmente la construcción de la presa Tunal 2 en Durango. Contará con una inversión total de 4,000 millones de pesos. Ya estamos a unos días de dar el banderazo de salida. Es muy probable que hoy ya nos indiquen la fecha, pero seguramente va a ser esta semana o principios de la próxima. Pero vale la pena resaltar que desde el día 19, como está establecido en el contrato, 19 de septiembre, ya iniciaron formalmente los trabajos, ¿sí? Con la empresa ganadora que es ICA, Ingenieros Civiles. Derivado de la disminución de convenios y trabajos entre los constructores locales y las instancias de gobierno federal, estatal y municipal, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Durango, Francisco Salazar, dio a conocer que gran parte de los contratistas duranguenses han optado por inclinar sus servicios hacia empresas o corporaciones pertenecientes a la iniciativa privada.
Le hemos trabajado desde hace más de 15 años a la iniciativa privada, en parques industriales, en la construcción de presas, en la construcción de caminos de acceso, lo que es movimiento de tierras. Aquí en Tayoltita hicimos el desvío del río Piastla hace alrededor de 11 años aproximadamente. Se movieron más de 1 millón de metros cúbicos de pura roca y fuimos nosotros quienes hicimos ese proyecto. Ahorita sí, nosotros estamos invitando a todos los contratistas, sobre todo micros y pequeños. Estamos dando capacitaciones gratuitas en la CEMIC para que se actualicen, ¿verdad? Sobre todo por las exigencias del tema de seguro social, el tema del REPSE, para que se actualicen porque son requisitos que seguramente ICA va a pedir. Las mayores demandas que exige de la población hacia el gobierno municipal de Durango son por falta de pavimentación en las calles, así como infraestructura hidráulica y drenaje. A través de la Consulta Ciudadana 2025 se podrán conocer las principales necesidades y los sectores prioritarios para posteriormente identificar las obras que se realizarán durante la actual administración. Así lo dio a conocer el regidor priista Jorge Herrera, quien además invitó a la población a participar en este ejercicio antes de que concluya. Le hemos trabajado desde hace más de 15 años a la iniciativa privada, en parques industriales, en la construcción de presas, en la construcción de caminos de acceso, lo que es movimiento de tierras. Aquí en Tayoltita hicimos el desvío del río Piastla hace alrededor de 11 años aproximadamente. Se movieron más de 1 millón de metros cúbicos de pura roca y fuimos nosotros quienes hicimos ese proyecto. Ahorita sí, nosotros estamos invitando... Una exposición muy peculiar, cultural y religiosa. Le estaré platicando luego de la pausa. Ya venimos. Gracias, Lili, por la información del clima. La exposición bíblica La Historia en un Sueño llegó a la capital del estado. Incluye una estatua de más de 4 metros de altura que representa un sueño que presagia la segunda llegada de Jesucristo a la tierra. La exposición cuenta más bien consta de 2 elementos. 1, la estatua y 2, la galería de pinturas. Ahora, esto es una presentación bíblica histórica. ¿Por qué razón? Porque el texto bíblico que está allá al fondo, ustedes lo van a poner, pues Daniel capítulo 2, es una exposición donde tomamos el texto bíblico y lo hicimos gráfico, ¿ya? Ahora, esta exposición bíblica, Daniel fue quien le dio a Nabucodonosor la interpretación de un sueño que Dios le había dado a Nabucodonosor. Ahora, él con mucha seguridad dijo, mira, lo que tú soñaste fue una estatua grande y terrible, cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro. Luego una piedra, ¿sí? La que vemos aquí al lado, dice, vimos como una piedra fue cortada no con mano humana e hirió a los pies de la estatua. En los deportes, luego de la pausa, ya venimos. Agua en Durango prevé que esta semana arranque la obra de construcción para la presa Tunal 2. Destinan una inversión total de 4,000 millones de pesos. Empleados pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la Salud, sección 88, Durango realiza manifestación. Piden que sus contratos sean extendidos ante su vencimiento este 1 de octubre. En el ámbito nacional detienen en Jalisco a Gustavo N., alias El Viejón, presunto jefe del grupo operativo La Barredora. Es vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Y en el bloque internacional, Donald Trump presenta plan para detener la guerra en la franja de Gaza en tan solo 72 horas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lo aprueba.
Ante la presencia de lluvia en la capital, lo mejor es quedarse en casa y quedarse en el 6. Mi nombre es Verónica Rocha y me da muchísimo gusto que continúe pues a través de la señal de Canal 6 informándose, y si apenas se está incorporando, llega a buen tiempo porque tenemos todavía mucha información. Esta mañana, decenas de trabajadores pertenecientes a la Secretaría de Salud en el Estado se manifestaron a las afueras de sus oficinas, solicitaron que se les renueve el contrato que vencerá este 1 de octubre. Empezaron a notificar a los compañeros de contrato que tenían un término de contrato a partir del día 1 de octubre. Entonces se les empieza a hacer la notificación vía telefónica y bueno, pues si el compañero de contrato vive siempre en la incertidumbre, ahora con esto pues muchísimo más. Nos dimos cita el día de hoy con ellos para platicar. No teníamos el entendido del caso al 100%, el comité sindical, pues bueno, hasta determinado punto entra con los compañeros de contrato porque su patrón directo pues es el Estado o es la Secretaría de Salud, pero nosotros quisimos brindar la atención a todos ellos, venimos, pedimos una audiencia con las diferentes autoridades aquí en Secretaría de Salud, en donde estuvo la directora y el subdirector administrativo, estuvo el subdirector Recursos Humanos, estuvo el secretario particular del secretario de Salud, la directora jurídica de Secretaría de Salud, y nos ampliaron todo. Jesús Gutiérrez, titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado, dijo que en lo que va del año se han registrado aproximadamente 4,000 solicitudes de intervención por despidos en Durango. El entrevistado comentó que es la cantidad más alta de requerimientos de participación que se les ha hecho llegar, dado que a esta altura del año 7,000 procedimientos donde se solicitaron mediación. Vamos aproximadamente unas 7,000 solicitudes, exactamente por el tema de despidos deben ser aproximadamente un 40%, unos 4,000 y feria de despidos. Le digo, las causas son diversas, hay desde temas económicos de las empresas, reubicación de muchas empresas, reubicación de los propios trabajadores, se ha bajado mucho el tema del acoso, que hay acoso laboral en diversas funciones que desempeñan, y pues eso ha permitido también que la empresa tenga certidumbre. Hoy tuvimos la invitación por parte aquí de los Modern Expo y pues decirles de las ventajas que tiene esta etapa perjudicial, que es la conciliación. Bueno, en otro tema y en otro tono, la asociación Sí Hay Mujeres en Durango sostiene su postura en favor de la despenalización y legalización del aborto. Señaló la importancia de que el Congreso local cumpla con la orden emitida por el Tribunal Federal y derogue los artículos que criminalizan tanto a personas gestantes como a médicos. El objetivo de ese día es visibilizar la lucha por el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo. En México, 24 estados de la República han despenalizado el aborto. Faltan 7, dentro de ellos Durango, en donde el 18 de julio de 2025, el segundo tribunal colegiado del 25º Circuito resolvió el amparo que ordena al Congreso del Estado derogue el delito de aborto del Código Penal del Estado. Queremos que quede claro que la orden no es para que se someta al Pleno, o sea, es para que se deroguen los artículos que penalizan a las mujeres y personas gestantes, pero también médicas, médicos, enfermeras y acompañantes que se practiquen o que practiquen. En noviembre se cumplen 7 años desde que la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en 16 municipios del estado de Durango, incluyendo la capital. Sin embargo, falta mucho por hacer y últimamente no se ha cumplido con una de las medidas estipuladas para prevenir la violencia, lo que demuestra un rezago importante que debe atenderse de manera inmediata con diversas estrategias para proteger la vida de las mujeres duranguenses y que las infancias no crezcan en un entorno de violencia. Esto lo manifestó la regidora Marisol Carrillo.
Entonces, otra vez regresar a las infancias, que ya cuando seamos autónomas, cuando ya seamos adultas, tomemos las decisiones por nosotras mismas, pero también educar a los padres si se tiene que educar, sobre todo a las madres de familia, que su niño no va a ser más o menos si decide hipersexualizarse, al contrario, ahorita se tiene que respetar la niñez, se tiene que respetar, ya tenemos un estado con 16 municipios, con alerta de género, tenemos que trabajar, no se ha levantado la alerta, solamente se ha cumplido 6 van en avance, 30 quedan todavía ahí no resueltas, entonces tenemos que trabajar el tema. A pesar de que aún no se tienen definidas las fechas para que la siguiente recolecta nacional se lleve a cabo, el encargado del Departamento de Socorros en la Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana, César Guillermo Acevedo Morales, dio a conocer que se cuenta con los insumos suficientes para poder brindar los auxilios y emergencias médicas durante lo que resta de la temporada. Sin embargo, esto no debe ser justificación para que la ciudadanía no se sume a este tipo de actividades. Sí tenemos en este año también la colecta nacional, pero no fechas de inicio, no tengo cuándo. Y hasta en eso no hemos batallado. Los insumos de atención de servicios de emergencia no. Lo que viene siendo pues las soluciones cristalinas, los equipos de trauma, todo eso hasta ahorita estamos bien. Que no se ha perdido la cultura de llamadas en falso, pero en este caso quien realiza el filtro es el C5, el 911, a través del número de ellos son los que realizan el filtro. Sí, no tenemos tanto como llamadas en falso, tenemos más bien como que movimientos de ambulancia que no son una urgencia. Ajá, esto es porque hay gente que sabe cómo pedir una ambulancia y le pinta a uno un cuadro de emergencia bastante real y creíble, y al llegar al domicilio es otra cosa que no amerita un movimiento de emergencia. El proyecto Durango de Rol arrancará este domingo en el centro histórico de la capital. El espacio será adaptado para que las familias salgan a convivir y a realizar deporte. No, Durango de Rol, como ustedes bien saben, inicia este próximo domingo 5 de octubre en un horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde, y ahorita estamos en la Comisión de Actividades Económicas. La propia Dirección de Fomento Económico y Turismo nos ha hecho la petición de, no recuerdo si entre 20 y 30 permisos, ahorita lo reviso bien. México y el mundo en un minuto, retornamos. México y el mundo en un minuto. Elementos de seguridad de México detuvieron a Gustavo N., alias Viejón, presunto jefe del grupo operativo La Barredora, organización criminal afín al cártel Jalisco Nueva Generación. Esto lo informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El arresto se realizó en Jalisco luego de trabajos de investigación de inteligencia. De acuerdo con funcionarios federales, el detenido está probablemente relacionado con delitos de extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburos y de autotransporte de carga, además de agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones de seguridad. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, rechazó responsabilidad política en el nombramiento de Hernán Bermúdez, al señalar que nunca se le informó de presuntas actividades ilícitas de su ex secretario de Seguridad Pública, y sostuvo que hasta ahora no ha sido citado a comparecer por las investigaciones. Sostuvo que a todo individuo se le debe respetar el principio de presunción de inocencia. López Hernández aseguró que no ha evadido impuestos por sus ingresos y dio a conocer el pago hecho al SAT, y acusó que ha habido una manipulación de información de sus ingresos por actividades empresariales y reveló los pagos mensuales que realiza. Un plan de paz de la Casa Blanca para Gaza, hecho público el lunes, propone el fin del conflicto entre Israel y los militantes de Hamas y la devolución de todos los rehenes vivos y muertos en un plazo de 72 horas desde que Israel optó o aceptó públicamente el acuerdo.
Las fuerzas israelíes se retirarán a las líneas acordadas para reparar la liberación de los rehenes. Una vez liberados todos los rehenes, Israel liberará a 250 palestinos condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos tras el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023, según el plan. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó su respaldo al plan de 20 puntos para la paz en Gaza. Un repartidor de Chicago se volvió viral después de lograr escapar de agentes del Servicio de Control de Migración y Aduanas durante patrullajes en el centro de la ciudad. En las imágenes se escuchan los gritos de los agentes mientras intentaban detener al repartidor, quien logró escapar pedaleando su bicicleta. Este suceso generó diversas reacciones en redes. Muchos usuarios han celebrado el escape del ciclista, calificándolo como un acto de astucia, ingenio y resistencia frente a las acciones de las autoridades. El paso del tifón Boaloy por las Filipinas y Vietnam dejó al menos 35 muertos, informaron este lunes a autoridades de ambos países del sudeste asiático, que decretaron la evacuación de decenas de miles de personas. Después de golpear Filipinas, a finales de la semana pasada la tormenta tocó tierra el domingo en Vietnam con vientos de hasta 130 kilómetros por hora que arrancaron techos y tumbaron postes de red eléctrica. La autoridad aeronáutica decretó el cierre de 4 aeropuertos nacionales y la cancelación o retrasos en más de 180 vuelos. Las movilizaciones de protesta del sábado y domingo pasado en Lima, Perú, encabezadas por jóvenes y trabajadores de la llamada generación Z, han dejado un saldo de 24 personas heridas, entre ellas 2 periodistas y un hombre de la tercera edad, y al menos 6 detenidos, incluido un adolescente de 14 años, de acuerdo con un reporte difundido este lunes. Las protestas ocurren ante el rechazo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte y al Congreso, así como contra el sistema de pensiones, la corrupción, el crimen organizado y la violencia que se ha desatado en todo el país. Hasta aquí la información de México y el mundo en un minuto.